¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 64 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida fantástica y muchas veces trágica, como hemos visto de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Podcast también en el que se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras lava los platos, anda en el carro, hace ejercicio o lo que fuere. Lo importante es que llene su vida con algo de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empezó este proyecto. Y antes de dar inicio a este nuevo capítulo, quiero agradecerle a Cristian Moreno, que se hizo parte de la comunidad de literatos en Patreon y que seguramente estará en la siguiente sesión del Club de Cuentos que se llevará a cabo el 11 de diciembre a las 7 de la noche, hora de Colombia, a través de Zoom, y en el cual hablaremos sobre Fleur Jaegui y el cuento que se llama Soy el hermano de XX. Para que se antojen, les dejo el párrafo de apertura. Soy el hermano de XX. Soy el niño del que en aquel entonces hablaba ella. Y soy el escritor del que ella nunca ha hablado, tan solo mencionado. Mencionó mi cuaderno negro, escribió sobre mí, contó incluso conversaciones en casa, en familia. ¿Cómo podía saber que sentada a nuestra mesa había una espía? Que había una espía en casa. Pues era ella, mi hermana. Tiene 7 años más que yo. Ella observaba a mi madre, la nuestra, a mi padre, el nuestro, y a mí. Pero no me importaba que mi hermana nos observara, a todos nosotros juntos, y que luego fuera por ahí a contarlo. Una vez, cuando tenía 8 años, la abuela me preguntó: ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Y le contesté: quiero morir. Oiga, esa es la apertura del cuento que vamos a estar conversando en el Club de Literatus, que unirse es muy fácil, solo tienen que ser parte de la comunidad de Patreon, tienen que ir al link que está en la descripción de este podcast o pueden escribirme por Instagram, me encuentran como federico.baraya y ahí les ayudo. Ahí pueden elegir entre 3 o 6 dólares lo que mejor les quede y así empiezan a ser parte de la comunidad y a recibir más beneficios. Dicho todo lo anterior, entremos de lleno al capítulo de hoy, que está dedicado a un autor argentino, quien todos los octubres de cada año debe armarse de paciencia y soportar que por los corredores literarios y por todas partes de su país y casi que de Latinoamérica se viva diciendo que está nominado al Premio Nobel de Literatura, que digan este año sí. Autor que ha escrito y publicado por lo menos más de 70 libros, una verdadera locura, casi que al nivel de Stephen King. Hablo de César Aira. Bienvenidos y bienvenidas. Con César Aira va a pasar algo muy interesante en este episodio y es que vamos a hablar de su vida como a grandes rasgos en realidad, porque si ustedes averiguan un poco de la vida de César Aira se darán cuenta pues que no se habla mucho, no se dice mucho tampoco, como de no hay una biografía clara sobre su vida, y él siempre ha sido muy reacio a las entrevistas, los perfiles y como a esa vida pública que tiene el escritor. La verdad es que no da muchas entrevistas, creo que hace poco volvió a dar algunas entrevistas, sino que vive recluido, pues no recluido, pero vive metido en su cuento, que es hacer y escribir literatura. Pero bueno, pues lo que sí podemos decir es que César Aira nació en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, en 1949. Es un escritor argentino que desde muy pequeño se vio interesado por la lectura. Incluso viviendo en Coronel Pringles, lo que él dice es que empezó a leer y empezó a leer mucho clásico también a una temprana edad. Después, hace poco, Alejandro Charkov publicó un perfil sobre César Aira en el cual cuenta que Michael Gaev, que es un editor y como representante de escritores, bueno, Michael Gaev viajó desde Alemania en 2002 hasta México con el fin de conocer autores en la Feria del Libro, sí, como autores distintos, nuevos, que él no conociera y quería como meterlos dentro de su oferta editorial. El caso es que viaja desde Alemania hasta México y en ese viaje
se encuentra con un libro en específico que le llama la atención por la portada y decide comprarlo y descubre que el autor de ese libro que le llama la atención por la portada es César Aira. César Aira, pues él no lo conocía, no tiene ni idea quién es, alguien totalmente desconocido para Gaev. Y lo que cuenta Gaev es que, pues nada, se fue al cuarto del hotel y básicamente se esnifó la novela corta de Aira esa misma noche y dijo: tengo que conseguir a este tipo como sea y tengo que convertirme en el encargado de tener sus derechos para traducirlo a distintos idiomas. Ese libro fue un episodio en la vida del pintor viajero. Gaev después dijo que quedó muy impresionado con el libro, sobre todo por la variedad en la imaginación y por la riqueza que tiene César Aira, pero también por la falta de respeto por las formas literarias. Básicamente, dijo Gaev, Aira hace lo que quiere, lo que le da la gana. Y vaya si es cierto esto que estamos oyendo, porque es que Aira es un escritor que en realidad sí hace lo que le viene en gana y eso termina en mucha diversión para el lector. Lo que vamos a ver también a través del cuento que elegí para hoy es eso mismo. Gaev, sin embargo, tardó casi 6 meses en vender los derechos de este libro para traducir en varios idiomas y con el resto de la obra no tenía suerte, no tuvo mucha suerte, en gran medida porque se dio cuenta de la gran barrera que había y era que en la feria de libros, normalmente, ¿qué pasa? Gaev llevaba estos derechos de César Aira y trataba de hablar con los editores en estas ferias y les decía: oiga, tengo un autor buenísimo, yo tengo los derechos, quisiera publicarlo con ustedes, venderles tal. Y lo que sucede normalmente en estas ferias de libro y que cuenta Gaev es que los editores no tienen mucho tiempo, están como en muchas cosas y la pregunta que le hacen es: bueno, ¿a qué van los libros de César Aira? Y el problema que tiene la obra de César Aira, que se dio cuenta Gaev, es que es muy difícil definirla bajo esa pregunta: ¿a qué va el libro de César Aira? Entonces, como le daba tantos problemas responder esta pregunta, pues nunca lograba vender los derechos y los libros de César Aira. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Este tipo dijo: bueno, yo necesito que la gente conozca a César Aira y que no sea a través de la pregunta de a qué van los libros, porque las narraciones son muy complejas de definir en ese sentido. Entonces este tipo dijo: voy a construir un folleto. Y en ese folleto lo que hizo fue, a través de 40 páginas en inglés, que se titula How to Read and Publish César Aira, que en español sería algo así como cómo leer y publicar a César Aira. Bueno, el tipo cogió ese folleto y empezó a meter pequeños fragmentos de las novelas de Aira y un ensayo escrito por Gaev sobre la escritura del argentino. Y ese folleto de 40 páginas, aunque suene inverosímil, aunque suene de no te lo puedo creer, cambió para siempre el paradigma para Gaev de cómo vender las obras de César Aira. Son tantas las traducciones que hay hoy en día que se han hecho de este autor que incluso hace no mucho tiempo se hizo un festival realizado en Dinamarca y la mismísima Patti Smith asistió solo y únicamente porque había oído que Aira iba a estar allá y ella había leído sus libros y necesitaba conocerlo. No, yo no sé, a mí eso me parece una locura. Y lo que pasa con César Aira también es que es el típico que no le pasa lo de Cortázar en el sentido de que las redes están llenas de frases, sí, como sacadas de contexto, que le pasa a García Márquez o que le pasa a estos autores. Pero lo que sí sucede con Aira es que los lectores que tiene normalmente son lectores que lo aman profundamente y que darían cualquier cosa por Aira y que compran cada uno de los libros que saca. Y eso es difícil de construir, es decir, él a pesar de todo, a pesar de sacar tantos libros y a pesar de no ser una persona tan pública, ha construido una comunidad alrededor de sus libros muy interesante. Y pues estar en tantos idiomas pues no lo logra cualquiera y César Aira es la verdad un escritor bastante curioso y muy loco. Ya verán con el cuento que traigo hoy. Oiga, al principio de este episodio yo decía que César Aira es como el eterno nominado al premio Nobel, que es algo similar, ¿no?, a lo que le ocurrió en su momento a Jorge Luis Borges, y es que cada año cuando llega octubre pues empieza el rumor de que se va a ganar el premio más importante de la literatura. Borges nunca se lo ganó, pero para muchos César Aira es el único candidato posible que tenemos básicamente en Sudamérica para volver a ganar un premio Nobel de literatura. Siempre, se los prometo, no falta, está Aira nominado, aunque no existen las nominaciones en el premio Nobel de literatura, ¿no? Pero siempre se dice como, estos son los posibles ganadores. Y dentro de esos posibles ganadores que se inventan, porque yo creo que es más que todo eso, se los inventan, está siempre Aira, y el otro que siempre está es Murakami, que yo pues honestamente creo que Murakami nunca se lo va a ganar.
uno nunca sabe, pues yo creo que nunca se lo va a ganar. Y yo creo también que César Aira tampoco se lo va a ganar. Lo cierto es que Aira se toma esto con mucha diversión y no tan en serio. Al menos eso es lo que le contó Alejandro Chakov. Y esto es una frase de César Aira que les estoy citando que dice: ya sé que hasta mi muerte, todos los meses de octubre voy a tener que soportar esto. Pero a veces la candidatura me sirve. Por ejemplo, ahora vivimos en un apartamento más lujoso, que está un poco por encima de mis posibilidades. Esto lo contó César Aira entre risas y después termina esta frase diciendo: y me lo alquilaron porque vieron que soy candidato al Nobel. De las pocas cosas buenas que tiene eso, dice César Aira, es que le permite ahora vivir en un apartamento más lujoso y por encima de sus posibilidades. Listo, pasando a este tema, hablemos un poco como de la escritura de César Aira. Aira y del proceso de escritura. Aira solía, o yo creo que suele todavía escribir en bares, cafeterías y restaurantes de comida rápida como McDonald's. Lo que contó en su momento en algunas de las pocas entrevistas que dio César Aira es que todo comenzó cuando sus hijos eran pequeños y él apenas tenía un hueco se escapaba a escribir. Esa costumbre se le quedó para el resto de la vida. Una vez sus hijos se hicieron grandes y se fueron de casa, él siguió igual todas las mañanas escapándose a algún bar, café o restaurante a escribir una hora o media o lo que pudiera. Hay que pensar, por eso es que Aira tiene tantos libros publicados y tiene tantos manuscritos por publicar, y es porque Aira concibe algo que es muy básico, pero que a mí no me parece obvio, y es que el escritor tiene que escribir. Muchas veces, dice Aira, los escritores no escriben, o escriben un libro cada 10 años. Él, por su parte, intenta escribir muchísimo, porque es su vocación, es lo que él entiende que es lo que tiene que hacer en su vida. En una entrevista que se publicó en Letras Libres, al autor le preguntan por su método de escritura y él dice que escribe una cuartilla por día. Y frente a de dónde nacen sus ideas o cómo parten sus novelas o historias, pues el autor dijo que todas sus novelas parten siempre de una idea, de algún tipo de juego intelectual, de algo que le parezca prometedor y desafiante. Entonces dice: a ver si se puede hacer, no sé, qué sé yo, un hombre que se transforme en ardilla poco a poco. Y de ahí me lanzo un poco a la aventura, a ir improvisando cada día. Y remata el autor diciendo que lo suyo es más como la pintura, porque se preocupa tanto porque lo escrito se vea bien, que siente que es como si se dedicara a pintar. Y termina diciendo que va escribiendo y de pronto siente en algún momento que ya tiene la historia. Esto a mí me parece curioso, ¿no? Porque es que hay muchas perspectivas frente a cómo y por qué escribir. Muchas veces uno, no los escritores, sino también cuando uno quiere escribir, se queda esperando toda la vida que le llegue esa idea fantástica, ¿no? Esa idea que vale la pena ser escrita. Entonces sí, no puedo escribir la novela porque es que todavía no tengo una gran idea para escribir. Y después uno ve un tipo como estos, como César Aira, que pues su forma de abordar la escritura es totalmente contraria. Él simplemente se sienta a escribir todos los días y muchas veces ni siquiera tiene un tema, sino que se le ocurre una idea en el momento y esa idea empieza como a jalar la pita hasta que ya no tiene más para dónde jalar y se encuentra con algo que de pronto es bueno, de pronto es malo, no lo sabemos, pero esa es su forma de abordar la escritura. Si uno ve un personaje como por ejemplo Antonio Caballero, el escritor colombiano bogotano que escribió esta novela que se llama Sin Remedio, pues Caballero tenía una perspectiva muy específica, ¿no? Él decía que uno solo debe escribir cuando tiene algo por contar, algo muy específico, y que en la vida pues uno no tiene muchas cosas por contar. Él, por ejemplo, pues Sin Remedio, si uno mira, es una novela que, a pesar de que pasan muchas otras cosas, su tema principal es la dificultad del personaje para escribir un buen poema. Y cuando a él le preguntan, a Antonio Caballero le preguntaron sobre su novela, él decía que su novela en gran medida se trataba sobre eso. Y eso era lo que él tenía para contar. Creo que después publicó otro libro, pero si uno mira la obra de Antonio Caballero, pues él publicó muy pocos libros. Y ahora vemos a César Aira diciendo esto, y es: usted se tiene que dedicar a escribir y a escribir de todo lo que pueda. Y frente a su escritura también dice que las intuiciones se van adquiriendo con el oficio. Él cada vez tiene más intuición sobre las historias. Se da cuenta cuando viene un buen final. Él está escribiendo y dice: acá tengo que empezar a buscar el final porque por acá es que voy a terminar. Y también dice que sus finales no son tan buenos y muchas veces sí, como que se los han criticado, con razón, dice él, porque son un poco abruptos. Y pues que ha notado que a veces se cansa o que quiere empezar otra cosa y entonces decide terminar de cualquier manera. A veces me obligo a poner un poco más de atención y hacer un buen final, dice él. Y me gusta esto porque es que el final, yo siento que el final es lo más difícil de la narrativa. Porque si uno mira, no solo en la literatura, pero sigo en la narrativa, porque si uno mira hoy en día en todas estas series que están saliendo y demás, muchas veces pueden ser buenas
y el final daña todo. El final no terminan de forma apropiada o sí, no tienen un buen puerto, entonces se daña la serie y con los libros pasa lo mismo. Por eso cuando uno encuentra buenos finales, finales bellos como en el mundo que nos han construido, en el artefacto perfecto de la escritura, pues es muy bonito y hay que desarmarlos y entender muy bien por qué funcionan y un poco como enamorarse de esos finales porque sí, yo siempre lo diré, los finales es de lo más difícil que hay. Cuando alguien ya tiene el final, seguramente tiene mucho camino ganado dentro de la escritura de un cuento, por ejemplo. Si uno ya sabe cuál es el final, pues ganó mucho. Em, pero pues tener finales sorpresivos que de verdad marquen al lector, un poco lo que hablábamos con Dani Hoyos en ese capítulo, es muy difícil. Entonces pues entiendo perfectamente, si un personaje como César Aira dice que los finales son difíciles y que él no tiene tan buenos finales, pues imagínense qué le queda al resto de los mundanos. Bueno, y frente al procedimiento, la forma en que Aira trabaja, el tipo es mucho más como los jardineros que van regando día a día las matas. Acá en Literatus hemos dicho que se habla normalmente de dos vertientes de escritores, ¿no? Por un lado están los arquitectos, que siempre he dicho es tipo Vargas Llosa, que ese tipo siempre tenía toda la novela maqueteada y clarísimo, y el man antes de sentarse a escribir sabía dónde iba a aparecer un personaje, dónde se iba a morir, qué le iba a pasar, qué no le iba a pasar, y luego están los que van día a día viendo qué. Ese es el caso de César Aira. Su único procedimiento, dice él, es escribir una paginita diaria. Y a mí eso la verdad me parece tremendo. Y lo que sí le sucede es que empieza con una idea, como veíamos antes, un argumento, u otras veces empieza simplemente con un ambiente. Una vez contó en una entrevista que le llegó un título de la nada. Ese título es La costurera y el viento. Y con ese título que le llegó de la nada dijo, bueno, mi reto es escribir una novela de esto. Y se sentó y la escribió. A esto hay que sumarle que César Aira suele robarle mucho la vida para escribir. No por nada tiene novelas que nos hablan sobre los gimnasios, como la que se llama La guerra de los gimnasios. Y esto nace porque César Aira iba, o creo que sigue yendo, a hacer ejercicio en gimnasios. No crean que César Aira es una persona así como muy fuerte o muy musculosa. Si lo buscan se darán cuenta que no, pero seguramente pues va al gimnasio para sí, estar en buena condición física. El caso es que él iba a los gimnasios y se quedaba pensando y mirando a las otras personas y dice que admiraba la forma en que vivían, ¿no? Dice como que eran personas que no estaban tan perdidas en sus pensamientos como él y que su preocupación era construir cuerpos bonitos. Entonces el tema del gimnasio empieza ahí, después aparecen otras novelas y también contó el argentino que llegó un momento en el que empezó a trasladar, sí, como que ya dijo, voy a empezar a meter personajes de la vida real en mis novelas y en mis relatos. Entonces empezó a meter amigos, familiares, gente que conocía y no cambiaba nada, como que los describía tal cual según él, por pereza. Sin embargo, en algún momento sí le preocupó que la gente se viera afectada pues por aparecer en algún libro de él y que después llegaran y se lo reprocharan, le dijeran, oiga, ¿usted por qué me está escribiendo así? ¿Por qué me está metiendo en sus novelas? Yo no soy así. Entonces, para no tener que lidiar con eso, un día dijo, pues saben que si yo estoy metiendo personas en mis novelas, me voy a meter también a mí. Y empezó a meterse como personaje y decidió pintarse como de una manera muy chistosa, muy oscura, como con su locura, con sus estupideces y demás, para que, dice él, así, si algún día alguien lo confrontaba y le decía como, pues, por qué los había metido y los había descrito de esa manera en el libro, él pudiera responderles con esta pregunta, ¿pero viste cómo me puse a mí? Entonces es un poco César Aira también frente a esta locura de la forma en que él escribe y de los temas que elige. Hay una anécdota que cuentan y es que él mismo la cuenta y es que un día fue como a mostrarle un relato a uno de sus hijos y su hijo le dijo como, ¿y ahora con qué locura saliste? Porque sus temas siempre son muy extraños, a pesar de que parten de la realidad terminan siendo muy fantasiosos. Entonces es muy curioso también ver como la vuelta de tuerca que hace César Aira en sus narraciones. Oigan, y vean esta. Aira ha dicho en repetidas ocasiones que no escribe cuentos porque su manera de escribir casi que no se lo permite. Es curioso porque hoy igual vamos a ver un cuento que es El Carrito, pero él dice que no escribe cuentos, pero más que todo él dice que no escribe cuentos porque el cuento, como hemos hablado acá en varias ocasiones, tiene ciertas características como por ejemplo que no debe haber nada de ornamento y que tiene que ser esférico y todo tiene un fin. Y Aira dice que eso le cuesta mucho porque él intenta no corregir sus textos, sino siempre ir hacia adelante. Él dice en sus palabras que él huye hacia adelante. Es por eso que
se le da mejor la novela, dice, porque si sabe que algo le salió mal en el capítulo pasado, él intenta en el siguiente arreglarlo o inventar algo que justifique eso que dijo anteriormente, como si fuera un mentiroso, dice. Sí, o sea, lo que él dice es que como esos mentirosos que dicen una mentira y después tienen que decir otra y así, así, así hasta el infinito, así le pasa a él con la escritura, sobre todo de novelas. Entonces por eso no suele escribir cuentos, sin embargo hay muchos relatos que pueden ser cuento, pueden ser ensayo, pero hay un poco de todo. Y el de hoy a mí me parece que es un cuento clarísimo, que ya ustedes juzgarán y dirán si les parece que es un cuento o no. Finalmente hablemos de Aire y de las traducciones porque creo que es otro de los temas principales de él como sí, como escritor. Cuenta el autor que la traducción la ha hecho durante gran parte de su vida simple y llanamente por tener sustento, por ganarse la vida. Y esto es algo que hemos visto a través de literatos con todos los autores, muy pocos no tienen que buscarse las maneras de ganarse la vida porque la literatura se los da. Y en el caso de César Aira, pues él se la gana o se la ganaba, no sé hoy en día, yo creo que antes se la ganaba haciendo traducciones. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de estar siempre nominado al Nobel, pues Aira dice que él no tiene un gran público, como decíamos ahorita, sino lectores regados y editoriales y editores que quieren perder plata con él. Él siente y lo dice que muchas veces ha logrado engañar a muchos editores muy buenos y a muchas editoriales muy buenas creyendo en sus libros y publicándolos. Entonces, frente a la traducción, pues Aira vio que pagaban lo mismo por traducir buenos libros o malos. Entonces, viéndolo como un negocio, él se dedicó a traducir malos libros, es lo que él dice, bestsellers norteamericanos. ¿Y por qué hacía esto? Porque para él los bestsellers tienen una bondad y es que traducirlos pues es mucho más fácil, ¿no? Por el estilo, por la forma en que están construidos, pues es mucho más fácil que traducir, por ejemplo, un clásico de la literatura. Y vean esto, no hace tanto y ya no de forma profesional o para ganarse la vida, porque él ya no lo hace. Un amigo le pidió que tradujera algo de Shakespeare para un especial que se estaba preparando, Norma, y era acá en Colombia, es curioso, era Norma para traducir Shakespeare en Colombia. Y Aira desde que leyó a Shakespeare se dijo que ni a palo, ni de chance, que no había manera alguna de que él algún día se atreviese a traducir a Shakespeare. Pero bueno, vino el amigo, le dijo sobre esa oportunidad y dijo, bueno, vamos a ver qué toca hacer. Y el amigo le dijo pues que eligiera el libro que él quisiera, o pues la obra que él quisiera de Shakespeare, entonces eligió Cimbelino, y que es la favorita de César Aira. Y cuenta el autor que fue tan difícil, que fue un trabajo más o menos infernal, tanto así que juró nunca más en su vida traducir a Shakespeare. Y pues nada, pues lo que cree también César Aira un poco es que Shakespeare es de esos autores que uno tiene que hacer el esfuerzo de leer en su idioma original porque traducido pierde todo. Así sea difícil o no sea difícil, él dice a Shakespeare hay que leerlo en el idioma original, que es, sí, pues es un inglés antiguo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya esta parte del episodio y pasar directamente al cuento, que es muy corto y que estoy seguro de que les va a gustar un montón y sobre todas las cosas los y las va a sorprender, les dejo una pregunta que él se plantea en uno de sus relatos y que ojalá se animen a responder en la encuesta que dejo siempre en Spotify o si quieren escribirme, no importa. La pregunta que se hace Aira a través de un texto y que les hago acá es un juego clásico, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ser Pablo Picasso o tener un Picasso original? Bueno, César Aira como que explora esto en un relato que él tiene, pero los leo en los comentarios y en la encuesta. No siendo más, pasemos al cuento de hoy. El carrito por César Aira. Uno de los carritos de un gran supermercado del barrio donde yo vivía rodaba solo, sin que nadie lo empujara. Era un carrito igual que todos los otros, de alambre grueso, con 4 rueditas de goma, las de adelante un poco más juntas que las de atrás, lo que le daba su forma característica, y un caño cubierto de plástico rojo brillante desde el que se lo manejaba. Tan igual era a todos los demás que no se lo distinguía por nada. Era un supermercado enorme, el más grande del barrio y el más concurrido, así que tenía más de 200 carritos. Pero el que digo era el único que se movía por sí mismo. Lo hacía con infinita discreción, en el vértigo que dominaba el establecimiento desde que abría hasta que cerraba, y no hablemos de las horas pico, su movimiento pasaba inadvertido. Lo usaban como a todos los demás,
Lo cargaban de comida, bebidas y artículos de limpieza, lo descargaban en las cajas, lo empujaban deprisa, de góndola en góndola, y si en algún momento lo soltaban y lo veían deslizarse 1 milímetro o 2, creían que era por la inercia. Solamente de noche, en la calma tan extraña de ese lugar atareadísimo, se hacía perceptible el prodigio, pero no había nadie para admirarlo. Apenas y de vez en cuando algún repositor, de los que empezaban su trabajo al amanecer, se sorprendía de encontrarlo perdido allá en el fondo, junto a la heladera de los supercongelados o entre las oscuras estanterías de los vinos, y suponían, naturalmente, que se lo habían dejado olvidado allí la noche anterior. El súper era tan grande y laberíntico que no tenía nada de raro ese olvido. Si en esa ocasión, al encontrarlo, lo veían avanzar, y si es que notaban ese avance, que era tan poco notable como el del minutero de un reloj, se lo explicaban pensando en un desnivel del piso o en una corriente de aire. En realidad, el carrito se había pasado la noche dando vueltas por los pasillos entre las góndolas, lento y silencioso como un astro, sin tropezar nunca y sin detenerse. Recorría su dominio misterioso, inexplicable, su esencia milagrosa disimulada en la trivialidad de un carrito de supermercado como todos. Tanto los empleados como los clientes estaban demasiado ocupados para apreciar este fenómeno secreto que por lo demás no afectaba a nadie ni a nada. Yo fui el único en descubrirlo, creo. O más bien, estoy seguro, la atención es un bien escaso entre los humanos y en este asunto se necesitaba mucha. No se lo dije a nadie, porque se parecía demasiado a una de esas fantasías que se me suelen ocurrir, que me han hecho fama de loco. De tantos años de ir a hacer las compras a ese lugar, aprendí a reconocerlo, a mi carrito, por una pequeña muesca que tenía en la barra, salvo que no tenía que mirar la muesca, porque ya de lejos algo me indicaba que era él. Un soplo de alegría y confianza me recorría al identificarlo. Lo consideraba una especie de amigo, un objeto amigo, quizá porque en la naturaleza inerte de las cosas el carrito había incorporado ese temblor mínimo de vida a partir del cual todas las fantasías se hacían posibles. Quizás, en un rincón de mi subconsciente, le estaba agradecido por su diferencia con todos los demás carritos del mundo civilizado y por habérmela revelado a mí y a nadie más. Me gustaba imaginármelo en la soledad y el silencio de la medianoche, rodando lentísimo en la penumbra, como un pequeño barco agujereado que partía en busca de aventuras, de conocimiento, de amor, ¿por qué no? Pero ¿qué iba a encontrar en ese banal paisaje que era todo su mundo, de lácteos y verduras y fideos y gaseosas y latas de arvejas? Y aún así, no perdía la esperanza y reanudaba sus navegaciones, o mejor dicho, no las interrumpía nunca, como el que sabe que todo es en vano y aún así insiste. Insiste porque confía en la transformación de la vulgaridad cotidiana en sueño y portento. Creo que me identificaba con él, y creo que por esa identificación lo había descubierto. Es paradójico, pero yo, que me siento tan lejos y tan distinto de mis colegas escritores, me sentía cerca de un carrito de supermercado. Hasta nuestras respectivas técnicas se parecían. El avance imperceptible que lleva lejos, la restricción a un horizonte limitado, la temática urbana. Él lo hacía mejor, era más secreto, más radical, más desinteresado. Con estos antecedentes podrá imaginarse mi sorpresa cuando lo oí hablar, o, para ser más preciso, cuando oí lo que dijo. Habría esperado cualquier cosa antes que su declaración. Sus palabras me atravesaron como una lanza de hielo y me hicieron reconsiderar toda la situación, empezando por la simpatía que me unía al carrito y hasta la simpatía que me unía a mí mismo, o más en general, la simpatía por el milagro. El hecho de que hablara no me sorprendió en sí mismo, porque lo esperaba. De pronto sentí que nuestra relación había madurado hasta el nivel del signo lingüístico. Supe que había llegado el momento de que me dijera algo, por ejemplo, que me admiraba y me quería y que estaba de mi parte. Y me incliné a su lado, simulando atarme los cordones de los zapatos, de modo de poner la oreja contra el enrejado de alambre de su costado, y entonces pude oír su voz, en un susurro que venía del reverso del mundo, y aún así sonaba perfectamente claro y articulado. Yo soy el mal.
Este capítulo número 64 de Literatus estuvo dedicado al escritor argentino nacido en Coronel Pringles, César Aira, y se leyó su cuento El Carrito. Recuerde que si quiere ser parte de la siguiente sesión del Club de Cuento de Literatus en la que leeremos a Fleur Jaegui, solo tiene que suscribirse a la comunidad de Patreon, que encuentra el link acá en la descripción del capítulo o en Spotify, o puede escribirme a mi Instagram que es federico.baraya y yo ahí le ayudo a ser parte de la comunidad de Patreon. Nos oímos en un siguiente capítulo con más cuentos.